nombre de las palmas al Señor. Dele las palmas a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Dígale a su hermano que tiene la par, qué bueno que ellas ven. El Señor nos va a hablar, el Señor va a poner en nuestro corazón una palabra. Vayan tomando su lugar, hermanos de la danza, de la alabanza. No hay nadie que venga por primera vez. Diga conmigo, yo pastor, vengo por primera vez a recibir una palabra en mi corazón. Vengo por primera vez anhelando que el Señor hable en mi corazón. Si es que es la primera vez, claro está, ¿verdad? No sé qué primera vez quiere experimentar usted, pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Ya bendijo a su hermano que está a la par? Ahora bendiga a su pastor, haciendo una oración, hermanos, para poder yo trasladar el tema y poder expresar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Si me ayudan también con el tiempo, se los agradecería, hermanos. Pidámosle al Señor que sea Él tomando el control de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este glorioso retiro, gracias por hablarnos, Señor. Gracias por la vida de nuestro apóstol, Señor, que ya se encuentra también en casa predicando, Señor. Te pedimos, Señor, la fuerza, Señor, no solamente para él, sino para su amada esposa, para cada uno de sus hijos que lo acompañan, Señor, a cada retiro, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, bendito Padre, que tú le des vigor a sus huesos, Señor, y la revelación que proviene de ti, Señor, para podernos instruir. Te pedimos que tomes los ambientes de este lugar, Señor, los sometas bajo el gobierno de tu Espíritu Santo. Quita toda mentalidad de hombre, Señor, y ayúdanos, bendito Padre, a recibir el rema, bendito Dios, que necesitamos cada uno de nosotros para el crecimiento, Señor. Te pedimos, Padre mío, que quites todo estorbo, que apresure los pasos de aquellos que han de venir, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, también por la vida de nuestra hermana, Señor, Elsa Fernández, Señor, quien está en Estados Unidos, Señor. Padre, siempre siguiéndonos, bendito Dios, a través de las redes sociales. Te pedimos que le bendiga, Señor, y que prontamente ella pueda encontrar una casa, bendito Dios, donde pueda, bendito Dios, recibir de tu palabra, Señor, donde pueda ser instruida, Señor. Te damos gracias, Señor, por los medios, úsalos poderosamente para que podamos llegar, bendito Padre, hasta lo último de la tierra, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y amado hermano, yo quiero continuar con lo que hemos estado hablando en este tiempo y hemos estado hablando de esa palabra shut, ¿verdad? Que es del Hebreo 77:25, que es hermano, retorno, que es volver, que es reconciliar, que es hermano, seguir en una enseñanza de parte del Señor. Muchas veces, hermano, no hemos vuelto a nuestro primer amor porque hay obstáculos, hermano, y yo veo a través de la Biblia que muchas veces uno de los impedimentos para llegar a nuestro primer amor, es decir, al amor de Cristo, hermano, es que no andamos en sus caminos, es que no andamos en sus pensamientos, y que eso nos lleva, hermano, a poner una barrera entre Dios y nosotros, sabiendo que Cristo está pronto, que Cristo está a las puertas. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, por eso yo te quiero leer, hermano. Mira, el tema que el Señor me puso en mi corazón, que es volviéndonos a Dios, verso 2, pero puse un camino, una carretera, un hermano, ¿cómo le pudiera decir? Vereda, pero una imagen, hermano, en la cual hay baches, ¿verdad? Que muchas veces los baches te pueden dejar estancado. Fíjese, le voy a contar un testimonio rápidamente antes de entrar a la palabra. Ya oramos, ¿verdad? Pero me tocó atender a algunos pastores, hermano, y entre ellos, pues, pastores de Guatemala que iban
siempre almorzar con el apóstol, ¿verdad? Y pues el Señor tocó mi corazón para disponer el carrito que el Señor nos dio para trasladarlos. En una de esas me llevé al pastor Luis del Cid, al pastor Herner, pero el pastor Herner iba muy nervioso. El pastor Herner es del Petén. Yo le decía, tengo 6 meses manejando, no te preocupes, el Señor tiene el control. Y él iba muy nervioso, tanto que me distraía, que yo ya iba a dar 2 golpes, pero él muy atento agarraba el freno de mano y paraba el carro, y yo le metí un manazo. Le digo, mira, vengo yo manejando, no tú, yo sé lo que hago. Pero era todo risa y broma, hermano, pero los metía por lugares bien cardíacos. La zona industrial, hermano, hay una zona de baches muy tremenda por los trailers, el peso y todo lo que usted quiera. Pero no los llevaba por Toyocan, hermano, porque como yo le decía al hermano, no he aprendido a salir bien, y en una de esas, ¿qué tal si nos embisten, verdad? Me dice el pastor Helmer, déjamelo, yo me lo llevo. Digo, no, porque ni la mujer ni el carro se prestan. Entonces, hermano, le digo, no, ¿cómo crees? Yo te estoy atendiendo. Mejor ora por mí para que el Señor nos lleve con bien. Y los llevaba a su destino, hermano. Pero todo eso era broma. Pero ahí me habló el Señor. Porque dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Y yo llevaba este pensamiento, digo, porque si me voy por Toyocan, donde está más planito, y me embiste algo, los mato. Mejor me los llevo por un camino de baches, de obstáculos, para perfeccionar nuestra llegada. Así nos vamos despacito, ¿verdad? Cuido el carrito, ellos van contentos. Aunque llegamos tarde, pero seguros. Entonces, hermano, mire, el Señor pone en mi corazón seguir hablándote de volvernos a Dios. Muchas veces encontramos, hermano, obstáculos, hermano, que nos impiden volvernos a Dios. Encontramos baches con agua de cenagosa, se pudiera decir así, hermano, que no es precisamente, hermano, usted sabe que el agua es la figura de la palabra, que no es precisamente la correcta. Y que muchas veces, hermano, si la Escritura nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y con eso te quiero decir que muchas veces nos encontramos con baches llenos de agua, pero esa agua no proviene realmente del Señor, sino proviene de los pensamientos del hombre. Es decir, la doctrina, hermano, la transgiversa. Y ahí corremos un gran peligro en el volver, hermano. Por eso debemos de estar bien atentos a lo que el Señor nos está hablando. Debemos de seguir al hombre que lleva el cántaro de agua. ¿Y quién es ese? Cristo, pero también deja a figuras, hermano, como el apóstol. A quien le da la revelación, le da, hermano, la abundancia de agua para que nosotros espiguemos y vayamos en pos de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, mira, yo te quiero hablar porque en el libro de Isaías 45:22 dice, volveos a mí y sed salvos. Si nos volvemos a Dios, hermano, vamos a ser salvos. ¿Está usted de acuerdo? Amén. Pero dice, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ninguno otro. Entonces, en ese camino bachudo, hermano, nos podemos encontrar ídolos. Nos podemos encontrar, hermano, otros dioses. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Sí me estoy dando a entender? Nos podemos encontrar ministros, picos de oro que te hable bonito y tú piensas que eso proviene de Dios. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, porque con la llenura del Espíritu Santo, hermano, vamos a entender lo que realmente el Señor quiere para cada uno de nosotros. No es porque te hablen bonito, sino la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Sí me estoy dando a entender? Yo por ahí en el retiro me encontré varios hermanos que se fueron de aquí que no aceptaron mi instrucción. Pero ahí según se estaban gozando. Digo, estos que no tendrán vergüenza. ¿Y por qué llegaban mis pensamientos? Porque los veían no restaurados, hermano.
sino que ellos querían figurar, hermano. Unos hasta se sentaban en el área de pastores, queriendo ser pastores. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El Padre quiere un corazón contrito y humillado, hermano, que se acerque a Él sinceramente. Porque al hombre podrán engañar, pero al espíritu no. ¿Sí me estoy dando a entender? Y eso nos pasa muchas veces porque creemos que vamos en el camino correcto. Pero ¿con qué agua, hermano, nos están saciando la sed? Nos estarán sobando la leva. ¿Quiénes han ido por el desierto? Yo por lo menos aquí encuentro a varios hermanos que han ido por el desierto que hasta llegaron a probar agua puerca, porque no había que tomar. Pero eso fue un proceso de parte del Señor. Por lo menos me sé una historia, hermano, que mi hermano, teniendo todas las comodidades, teniendo, hermano, dinero, todavía lo tiene, bendito sea el Señor. Él quiso experimentar ir a Miami y se fue de mojado, en el desierto. Decía que hacía así, hermano, las natas de agua verde para tomar agua. Teniendo todo en casa, hermanos. Entonces, mira, ¿por qué le cuento todo esto? Porque realmente necesitamos volvernos a Dios y ser salvos. No hay salvación fuera del Señor, hermano. Todo aquel que te diga y que te diga, no busques al Señor, basta con un día. No busques al Señor, no le sirvas. Nadie te puede obligar. Pero cuando hay un rema de parte del Señor en nosotros y se hace rema en nosotros que el Señor nos rescató de una vana manera de vivir, queremos estar todos los días contemplando la hermosura en su santo templo. ¿Sí está de acuerdo conmigo? O por lo menos que esté de acuerdo usted con la Biblia, hermano. Porque eso viene descrito. Entonces, mira, Hechos 3:19 habla y dice esta versión. Por lo tanto, arrepentíos y volvernos a Dios. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Para que vuestros pecados puedan ser borrados. Dice, arrepentíos. Pero para que vuestros pecados puedan ser borrados. Yo quiero ver algo detrás de esa palabra, hermano, porque dice, arrepentíos y volverse a mí. Pero, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Porque usted se puede arrepentir de haber llegado a este lugar y no es lo correcto. Porque usted se puede arrepentir, hermano, de tener comodidades. O lo que es peor, si usted se puede arrepentir, hermano, de estar no en una comodidad y haber dejado sus comodidades. Pero ¿de qué nos debemos de arrepentir, hermano? La palabra dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Primeramente, hermano, yo veo que nos debemos de arrepentir de nuestros malos pensamientos, ¿verdad? Porque si nuestros pensamientos no son los de Él, ¿no será que nuestros pensamientos nos lleven, hermano, a pecar, a caer en pecado? Ahora, cuando hablamos de pecado, hermano, podemos hablar de pecados pequeños y pecados grandes, pero pecado es pecado. Digamos, hermano, no es lo mismo usted tomar un peso que tomar 100,000 pesos. Robar es robar. ¿Cierto o no? Y es pecado. No es lo mismo, hermano, mentir para sacar un beneficio que mentir para echar a perder, hermano, grandes vidas. Es lo mismo, mentir es mentira. Entonces tenemos que volvernos a Dios. ¿De qué? De nuestros malos pensamientos, para que Él pueda enderezar nuestros caminos. ¿Está de acuerdo conmigo? Si no está de acuerdo conmigo, veamos la Biblia. Amén. Dice Oseas, hermano, miren, dice Oseas 14, 1 y 2. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. ¿Quién es Israel? Pero usted es un Israel espiritual, ¿verdad? Y dice, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Aquí volvemos a ver, cuando hablamos de tropezar es que andamos en un camino, ¿verdad?
Pero dice, a causa de la iniquidad, cuando hablamos de iniquidad, hermano, es maldad que nosotros realizamos, es caer en pecado, hermano, pero que no nos hemos dado cuenta, sino que nos hemos encontrado en el caminar. Podemos actuar bien por nuestro pensamiento, pero realmente estamos haciendo mal. Y el peligro de este tiempo final es, hermano, que a las cosas malas les llamamos buenas y a las cosas buenas les llamamos malas. Porque por decir ese ejemplo, hermano, ¿usted cree que estuvo bien que aquellos se sentaran, hermano, en lugar de pastores? Cuando era realmente para pastores. ¿Y qué si venía un trato de Dios para los pastores, hermano? Y por sentarse ahí les llueve. Ellos pensaron que iban a recibir bendición por estar al lado de un siervo. Pero no saben en realidad, hermano, el peso de gloria que viene de parte del Señor. Ahora, hermano, en nuestros pensamientos como sacerdotes, está bien separar al pueblo de los pastores para que reciban. ¿Usted qué dice? Mire, vayamos a la Biblia. La Biblia dice, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. La Biblia dice que por la cabeza baja la bendición. Y cuando uno usurpa un lugar, hermano, si hay un trato para un pastor, si un pastor anda mal, hermano, uno en un pensamiento dice, pues yo me voy a sentar del lado del ungido de Jehová. Pero ¿cómo anda su corazón? ¿No será que te dé una palabra y te pueda contaminar? Nosotros hacemos en el retiro, hermano, esa separación, hermano, para que los pastores primeramente reciban el espadazo de la palabra y que penetre hasta lo más profundo. Pero cuando el pueblo no está preparado, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Mira la destrucción, hermano. Yo le decía a Abraham y a Jenny, registrarte como pastores, tienes que recibir. Ay, no, pastor, yo estoy acá. Ay, no, pastor, yo estoy acá. Hasta le dije a Jenny, no esperes que yo te lleve de la manita y te registre, hija, toma tu lugar. Pero también tengo que respetar sus pensamientos de ellos. Ahora yo sé que el Señor les habló. ¿Y para qué son los retiros? Para que el Señor nos hable. Para que el Señor estirpe de nosotros todo mal pensamiento, hermanos. Amén. Y dice, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. ¿Sí? Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor, decirle, quitad toda iniquidad y aceptarnos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Es decir, darle una adoración, es decir, reconocerlo, hermano, por Rey de Reyes. Yo en el retiro me gozaba, hermano, con los que se gozaban. Y me afligía con los que se afligían, hermano, porque había una pasadera de tráiler que no se imagina. Usted no me veía en mi lugar, ¿verdad? Y hasta algunos me reclamaban, pensamiento de hombre. Yo andaba supervisando y viendo qué se movía en los ambientes, hermano, porque yo sé bien a lo que el Señor me mandó llamar. Aunque yo andaba por ahí, el Señor me hablaba, viendo cómo estaba el pueblo. Y de ahí venía la profecía que se tenía que declarar. Se cayó por ahí un taponcito, yo pensé que era. Entonces, hermano, miren, yo como les dije, ustedes gócense de servir. Sirvan con alegría. A nosotros nos llamaron a servir, no nos llamaron a figurar. Y los demás que precisamente eso hacían. Pero fíjense qué hermoso, todo para la gloria del Señor. Diga conmigo, a ti sea la gloria, no a nosotros. Porque el apóstol, los pastores, hermano, nos bendijeron por un buen servicio. El coordinador de los servidores decía, tiene bien instruidos a su pueblo. Si supiera cuántos somos, así de niños atendemos. Y allá, hermano, todos sentaditos los niños. Dice, ningún día estuvo tan ordenado como cuando ustedes sirvieron.
Por eso le digo, no la gloria a nosotros, sino al Señor. Porque ustedes fueron preparados a servir con alegría, no a figurar, hermanos. Siempre los hermanos que les tocaba un puesto, ahí en el puesto. Y cuando buscaban a los demás servidores, ¿sabe? Fíjese que yo me atrevo a decir que hasta si hubiéramos servido los 20 que fuimos para todo el servicio, hermanos, esa calidad. Pero nosotros nos sumamos. Ahora, hermano, mire, muchas veces nosotros en nuestro pensamiento está, no vamos a servir, al fin que no se van a dar cuenta. Al fin que, ¿quién nos va a mirar? Si el apóstol mira, hermano, nada se le escapa. Pareciera que no, hermano, pero está en todo. Veía quién se iba a salir a dormir al lobby, veía quién estaba durmiendo allá. ¿Y a quién cuadraba? Pastor Abraham. Y el pastor Abraham, hermano, yo nada más veía cómo les pasaba el tráiler. Pero yo, hermano, tranquilito en mi silla. Sin necesidad, hermano, de andarme moviendo. Me movía cuando el Espíritu me ordenaba. Pero ninguna vez, gracias a Dios, me llamaron la atención. Los hermanos se dirigían a mí. ¿Tenés un lugar para mí? ¿Tenés un lugar para mí? ¿Tenés un lugar para mí? Digo, ¿de a cuánto quieres? Tengo de a 5, de a 10 y de a 20. Pero esa era broma, hermano, porque hay algunos servidores que se atrevían a apartar los lugares y venderlos. Pero no aquí, en zona 5. Y yo de ahí saqué el rema para vendérselos a los pastores. Pero es broma. No les vendía nada, pero sí se enfocaban a mí. Pero entonces yo me acercaba porque yo veía que algunos pastores, no voy a decir nombres, apartaban lugares. Pero yo me acercaba a ellos, mira, fíjate que llega este hermano, llega este hermano. Unos hermanos que no son pastores sentados, hermano, en las sillas de pastores y el profeta Tito le tocó hasta atrás. Entonces yo tomé autoridad, voy por el profeta Tito, le digo, aquí tengo 2 lugares, apóstol, que diga profeta, ¿con quién viene? Dice, con mi hijo, y ya fui por su hijo, y lo siento ahí, pero sí tuve que quitar a unos hermanos, para que los pastores que estaban sentados hasta enfrente ocuparan los lugares de sus hermanos, que ocupaban lugares de pastores. Digo, ¿cómo es posible si somos anfitriones? ¿Quiénes son los que vienen de fuera? Otro pastor me dice, Wilito, mira, yo quiero lo que tú tienes. Dice, eres un buen servidor. ¿Cómo atiendes a los hermanos, a todo el que te pregunta? Vienes y tú te desmoronas y tratas de darle solución. Y me dice, nunca cambia. Pero la gloria y la honra para el Señor. Porque, hermano, mire, yo eso de dónde lo aprendí, ¿quieres saberlo? De usted que me sirve. Porque cuando ustedes llegaron ya sabían. ¿Y quién los equipó? El Espíritu de Dios. Yo solamente les he enseñado a amar al Señor, hermano, y a servirle con alegría. Porque a mí no me han visto, hermano, decirles, esto se hace así, esto se hace. Ustedes mejor me preguntan, ¿y cómo quiere que lo hagamos? Humildad. ¿Qué es lo que quiere el Señor, hermano? Un corazón humilde y agradecido. Entonces, mira, dice, tomad con vosotros palabras y volveos al Señor, decirle, quita toda iniquidad, acéptanos bondadosamente, para que podamos presentar el fruto de vuestros labios. De la abundancia del corazón habla la boca. Algunos me dicen, especialmente los que andaban conmigo,
el pastor Gemner y el otro pastor de California, Giovanni de León. Dice, ay, güeyito, ya me imagino cómo serán tus ovejas. Pero como pastor, dice, tan risueños como tú. Dice, echando broma cada rato. Dice, te vemos cuadrados, dice, pero que te conociera no te compra. Dice, pero nunca cambies. El Señor te ha dado una gracia muy especial. Y ahí vamos, hermano. Yo todavía le digo, tú lo que quieres es que te lleve al aeropuerto de regreso, pero eso no va a ser así. En broma, decía Hebner, y al final lo llevé, hermano. El hermano Abraham estuvo dispuesto a servir y lo llevamos con alegría. ¿Y cómo iba, hermano? Gozándose, aunque yo ya iba cansado, durmiendo, y todavía les digo, no ronqué, ¿verdad? Ya ve que su pastor no ronca. Le cuento que el apóstol Gerardo, el apóstol de Chiapas, Gerardo Santiago, me dice, mira, se enfermó una ovejita y tengo que ir a verla. Me dice con el pastor Giovanni, ¿será que me puedes llevar? Vamos. Después nos vamos a cenar. Terminó el culto, lo llevé. Fuimos ahí donde estaba el Airbnb. Se oró, dio testimonio. Aprendí muchas cosas ahí. Y dice el apóstol, hermano, mira, Willy, tú no necesitas micrófono para profetizar. Tú nada más abres tu boca y callas a cualquiera. Digo, no soy yo apóstol, es el Señor. Pero me dice, hiciste buena mancuerna con Giovanni. Giovanni era el otro que profetizaba, el de California. Ahora cuiden ese ministerio porque también con esa voz pueden hacer huir al pueblo. Cuiden de no gritarle a las ovejas. ¿Aprendí o no aprendí? Y le cuento otra historia. Yo nunca me había quedado atorado en un elevador. Y la ovejita del apóstol le dice, nada más pueden subir 3 personas. Y subimos así de 3 en 3. Pero al bajar dice el apóstol, no creo que pase nada, vamos a subirnos todos ahí. Que se atora el elevador, ya no salíamos, hermano. Y luego las puertas estaban así y yo dije, llora. Pero hay tienen como doble puerta, hermano. Les digo que yo nunca había visto. Había unas puertas de seguridad que permanecían cerradas y las otras abrían y cerraban. Y estaba un tanto así, hermano. Lo bueno que ya estábamos en el último piso, donde se atoró. Y Giovanni dice, ya no mueva nada, no se mueva. Esperemos un ratito. Trató de desbloquearlo, no se pudo. Y seguían las puertas así. El chiste que paró y dice, ahora es cuando. Abríamos las puertas que estaban hacia el lado para salir, pero se regresaba. Entonces Giovanni le hizo así, rápido, y se salvó. Ay, no, entonces aprendimos de ahí. Luego, el siguiente fue el apóstol. Y al último me dejan, hermano. Pero yo nunca había experimentado estar en un lugar como que pensamientos me invadían. Y el apóstol dice, tranquilo, no pasa nada. Ahorita vienen y nos sacan. El muchachito bien apurado decía, ahora sí me lo van a cobrar, ahora sí me lo van a cobrar. Pero, hermano, mire, cuando pensamos las cosas y confiamos en Dios, Él nos da la salida. Cuando nos desesperamos y actuamos en nuestro propio pensamiento, yo pude experimentar que todos le pachábamos a los botones y no sucedía nada. Hasta que hubo la voz del apóstol, una cabeza que dice, esperemos, tranquilos. Ya Giovanni pudo pensar, dijo, esto ya me había pasado.
Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano, y no dejarnos guiar por nuestros propios pensamientos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Zacarías 1:3 dice, dile pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué dirá Señor de los ejércitos, Señor de los ejércitos, Señor de los ejércitos? ¿No será que hay un ejército, hermano, que nos estará amedrentando? Muchas veces, hermano, dice la Escritura que el devorador, hermano, viene a nosotros a devorar lo que el Señor nos ha dado. Pero ese devorador, dice, hermano, el libro de Zacarías que es un gran, y el libro de Joel, que es un gran ejército que el Señor ha hecho. Cuando nosotros nos volvemos al Señor y confiamos en Él, hermano, mira, Él se presenta con la unción del Espíritu Santo como un Dios de los ejércitos. Como el Hijo, hermano, como un Dios de los ejércitos, como el Padre, como un Dios de los ejércitos. Es decir, hermano, en otras palabras, o mejor dicho, que el Señor se presenta en todas las facetas, hermano, de tu vida cristiana, para decirte que Él está contigo, que no hay ejército, hermano, que pueda, hermano, amedrentarte. Pero ¿qué es lo que utiliza el diablo? Que el Señor lo reprenda, tu pensamiento, para decirte no puedes. Para decirte, mira, nadie está contigo. Para decirte, mira, fracasaste, caíste. Una de las profecías que el Señor me daba, hermano, y fue en la última, es que la palabra, hermano, decía, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Ahora el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Pero dice, yo vengo transformando tus pensamientos y vengo sanando tus entrañas para que tengas un nuevo caminar. Eso habla de Santa Cena, que el Señor transforma nuestros pensamientos y usted lo puede ver, hermano, en el libro de Éxodo capítulo 12, donde dice que deberíamos de matar un cordero, hermano, comernos la cabeza, las entrañas y las patas. Las entrañas es el conjunto de emociones que muchas veces, hermano, nos hace tomar actitudes o pensamientos, hermano, que no son correctos delante del Señor. Por eso es necesario transformar nuestra mente a una mente de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, hermano, mire, en la administración de Santa Cena, yo pude ver que se rompía algo en el pueblo de Dios. Comenzando desde el sacerdote, hermano, hasta las ovejas y los servidores. Yo cuando terminó el culto, les digo a mis hermanos consiervos, fue un privilegio servir con ustedes. Pero casi siempre me la pasaba sentado. Me invitaron a cenar, hermano, porque el apóstol hizo una cena para los servidores, para los anfitriones, y cenar con ellos y cenar con los de Guatemala. Y yo le dije, no puedo, apóstol. Le digo al pastor Abraham, me disculpa, puedes darle mi lugar a otra persona. Yo tengo un compromiso. ¿Y cuál era el compromiso? Pues atender a los otros pastores. Porque como los andaba trayendo, hermano, mire, yo andaba a las 12, 1 de la mañana en el centro de Toluca, llevando y trayendo. Y los iba y los llevaba. Los llevé a Metepec, no les gustó la comida típica, hay un merendero en Metepec, no les gustaron los pambazos, dice, muy pesado para eso. Y los volví a regresar al centro de Toluca, donde están las taquerías. Entonces el trayecto era de que me los llevaba de ahí y los llevaba a cenar. Pasaba a dejarlo a uno primero a donde fue el evento, al hotel, al otro en el Gama. Tenía que hacer eso. Y luego pasaba a dejar por último a Pastor Berna y al Pastor Gilberto al centro de Toluca. Y de ahí ya me iba a su casa. Al otro día me levantaba tipo 4 de la mañana, me daba un baño, pero limpiaba el carrito. Y me decía el Pastor Gernes, no lo limpies, allá así. Le digo, no, a mí no me enseñaron a hacer chuco, le digo.
Mi abuelo me enseñó siempre a tener el carro bien. Además, es para ustedes, no es para mí. Y decía, ¿qué valor tenés agarrar el agua fría ahí, ¿no? Pues un trapazo no nos impide nada. Y ya volví a hacer el recorrido. Pasaba por el pastor Berna, pasaba por el pastor Gilberto. Ahí aprendí, hermano, a controlar mis pensamientos y mis emociones. Porque en la mañana es cardíaco andar en el centro. Autobuses, taxistas, motocicletas. Me recordaban el 10 de mayo. Y yo viniendo con los pastores, yo les decía, ya no tengo, gracias a Dios. Yo, pero tú si la tienes, me la saludas. Y se reían, así como usted se rió, hermano. Pero, hermano, mire, tocó morir a esas pasiones de desesperación. Ya traía a los ministros de Dios y dije, ¿estos qué van a pensar de mí? Digo, ¿y cómo no lo hago con mi familia? Pero ¿sabe qué cambió y qué transformó esos pensamientos? Una reflexión. La hermana Elsa Fernández, que venía y asistía aquí, le digo que escuche el mensaje. Se puso a ver el mensaje y lo que les compartí en testimonio. Y me empieza a decir, pastor, mire, le voy a contar una experiencia. Yo así era como usted. No corría menos de 80. Pero ¿sabe por qué? Porque así fue enseñada. Entonces me llevé a un pensamiento, dice, porque cuando mi padre, cuando mi abuelo, cuando mi hermano corrían así, yo me ponía bien nervioso. Y de eso aprendí. Ahora pregúntale a su esposa, a su nieta, cómo se sienten cuando va usted en el carro y va peleando con todo el mundo. Y pasada de tráiler, hermano. Entonces dije, tenés razón, hermana, ¿para qué vivo estresado? Dios te bendiga por ese pensamiento. Entonces, el Señor, yo veo, hermano, que usa hasta el más pequeñito para hablarnos. Y que muchas veces por nuestros pensamientos no tomamos atención a lo que el Señor nos quiere decir. Por eso el Señor nos dice, vuélvete a mí y yo me voy a volver a ustedes. Mateo 16:23, y aquí es donde, hermano, voy a entrar al tema. Tengo 20 minutos para terminar. Dice la bendita palabra del Señor, Reina Valera, pero él se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. ¿Qué es lo que nos quiere votar el Señor, hermano? El humanismo. Porque los pensamientos, hermano, nos llevan a pensar no las cosas del reino, sino las cosas de Satanás. ¿Y cómo es que ahí hay que hablar muchas cosas? ¿Cómo es que el pensamiento de Satanás? ¿A quién atrapó, hermano? A Judas. Cuando él estaba dándole esa mujer lo mejor al Señor, él llegó, ¿para qué desperdician ese perfume? Mejor vendámoslo y démoslo a los pobres. Pensamientos de Satanás, hermano. Que el Señor lo reprenda. Por eso el Señor le dijo a Pedro, a uno de sus discípulos, apártate de mí, no estás pensando las cosas de Dios. Punto número 1 que veo aquí, hermano. Cuando no andamos en los pensamientos del Señor, el Señor nos aparta. Por eso el Señor en este tiempo dice, volveos a mí. Es un tiempo de retorno, hermano. Es un tiempo de considerar, hermano, lo que el Señor quiere para nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? También el celular es del diablo, ¿eh? Si Gigi hable, la decía que la televisión era la caja del diablo, el celular también. Porque es un distractor, hermano. ¿Es Biblia o te mandaron un mensaje, tráeme 5 uniformes? Por eso hay algunos predicadores, hermano, que están en contra de la tecnología. Es que dice, ya no llegan a logos, hay un distractor, pero
Yo pienso, hermano, hablando de los pensamientos, que el Señor nos dio armas para este tiempo y que si las usamos correctamente, no caemos, hermano, en las garras del enemigo. Pero cuando nosotros empezamos a prohibir, caemos en legalismos. Porque, por ejemplo, miren mi pensamiento tan sucio y cochambroso, yo pensando que la hermana Eli vendiendo uniformes y ella viendo su Biblia. Hay un testimonio bien fuerte, hermano, donde el apóstol cuenta que su hija Paola, ¿verdad?, llegó al culto y no se quiso sentar en las sillas privilegiadas para la familia apostólica, sino que ella se fue con una de su amiga, pero quedaron muy separadas y se estaban testeando. Que llegó un servidor y la sacó, pues. Pensamiento humano. Se nos olvida que el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros, hermano. Dice, hermano, mira, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Volver nuestros pensamientos a Dios, para que no sean estorbo, hermano, para lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Zacarías 1:4 dice, no seáis como vuestros padres. ¿Cómo eran vuestros padres? ¿Eh? Y entonces, ¿tú por qué regañas a Andrés? ¿Andrés? No, tampoco les digas necios. Traemos cosas, hermano, que no nos agradan. Y todos vamos a ser transformados hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí la Escritura dice, no seas como vuestros padres. Cada uno ya me dijo cómo eran. Uy, Manuel, ásperos, le pegaban a este muchacho. ¿Sí? De que el Señor te lo demande, pídele perdón. ¿Tu papá era necio, hija? Pero tenemos que aprender y no tenemos que ser como ellos. Pero muchas veces en nuestra inconsciencia, hermano, adquirimos esos pensamientos que traían vuestros padres y empezamos a actuar. Hay un testimonio, hermano, no sé quién lo contó, le mentiría si se lo contó, pero el testimonio iba así, que una viejita, hermano, acostumbraba a cortarle la cabeza y la cola al pescado. ¿Por qué? Porque cuando lo cocía su sartencito era así. Dice, eso ya no cabe. En vez de poderse a comprar un sartén grande para que cupieran 2 o 3 pescados, hermano. Entonces los pensamientos nos limitan, hermano, a la bendición de Dios. Por eso el Señor dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. ¿Cómo se va a volver el Señor? En cada una de las bendiciones que ha prometido, hermano, para nosotros, porque están vigentes. Entonces, mira, dice, así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y vuestras malas obras, pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Tenemos que volvernos ahora de vuestros malos, ¿qué, hermano? Y de vuestras malas obras. Pero todo comienza, hermano, por una mala forma de pensar. Y aquí lo dice Jeremías 3:13, solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has obedecido mi voz, declara el Señor. Si nosotros ponemos a analizarnos, hermano, esta palabra que declaró Jeremías, hermano, dice, en primer lugar, no reconocemos, hermano, nuestras transgresiones. ¿En qué estamos fallando? Uno de los puntos sería porque no sabemos cuáles son, porque no, hermano, escuchamos la instrucción, porque no nos dejamos orientar. Amén. Otra dice, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado. La rebeldía, hermano, es causa, hermano, de que nosotros adquiramos un mal pensamiento y que caigamos en nuestra propia opinión. Y eso nos hace involucionar. Y eso nos lleva por caminos de perdición.
Amén. Y ahorita se lo voy a demostrar con la Biblia. Dice, has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso. ¿Qué entendemos por esto? Entendemos que la gracia es favor, favor de Dios. Pero aquí dice, has repartido tus favores. Has repartido lo que el Señor te ha dado de gracia. ¿Pero a quiénes? A extraños. Es decir, que quieres quedar bien con los de fuera de casa y no quedas bien con los de tu casa. Y dice, bajo todo árbol frondoso. ¿Cómo lo podríamos aplicar? Atiendes mejor al vecino que a tu propia madre, que a tu propio hermano. Especialmente cuando ves que tiene fichas, ¿verdad? Fichas, dinero. Porque dices, con ese voy a quedar bien. A mí me pasó, hermanos, yo atendía a mis hermanos un poquito mal. Pero me desvivía por mis amigos que tenían dinero. Y cuando yo necesité un favor de esos amigos, nunca estuvieron para mí, pero cuando necesité de mis hermanos, ahí estaban. ¿No es mejor atender a nuestros hermanos? Ahora yo me gocé cuando vine mi hermano, y mi hermano le expresaba a mi esposa casi llorando. Porque él se recordaba, es que cuando vivíamos con la abuela era cardíaca, ella compraba, hermano, 10 pesos de carne para todos. Pero tenía fichas, hermano, no nada de que le hacía falta. Entonces nosotros aprendimos a comer con abundancia. Porque una de las cosas que nos enseñó nuestra madre era no limitarnos en nuestro alimento. Era tratarnos con excelencia. Eso es lo que le admiro a mi madre. Porque ella también padeció desde chica eso. Por eso dice despojarnos de los malos pensamientos. ¿Y sabe por qué pensaba mi abuela? No la recrimino. ¿Sabe por qué pensaba así? Porque vivió en un orfanato. Su mamá se murió, hermano, cuando ella nació y la atendió su tía, un cura. Y vivió siempre con él. Entonces nosotros cuando crecimos, hoy en la casa de usted yo espero a mis hermanos, especialmente cuando son esas fiestas decembrinas. Pero yo le digo a mi esposa preparar un lomo, preparar un pavo, preparar romeritos, preparar pescado, para que ellos estén contentos. Preparar ensalada, preparar de esto. Y cuando uno dispone en su corazón, el Señor provee, hermano. Porque sabes con qué intención. Y si no llegaran, hermano, nosotros hemos aprendido a repartirlo con los demás. Entonces, mire, hermano, muchas veces tenemos que despojarnos de esos pensamientos. Repartimos no con la gente correcta, sino queremos, hermano, querer ser congraciados ante los que son, hermano, los incorrectos, digámoslo de esta forma. Cuando en casa nos han dado el privilegio, hermano, de tener un apoyo. Entonces, nos hablaron en el retiro de volvernos a la familia, de estar unidos, de sacar del estercolero, hermano, aquellos, que no nos pase lo que le pasó a Lot, ¿verdad? Que fue salvo, pero se perdió su esposa, se perdieron sus hijas. Entonces Jeremías 10:23 habla y dice, yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda en él en dirigir sus pasos. Pero si nos volvemos a Dios, hermano, Él va a enderezar toda senda. Entonces dice el Señor, hermano, Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Preguntemos, hermano, por las sendas antiguas. Preguntemos cuál es el verdadero camino. Yo por decir en mi pensamiento les contaba este testimonio. Sí llegamos un poco más rápido, pero por acá llegamos seguros.
aunque esté todo bachudo. Por cierto, le pegué al carrito. Pero ese fue en el estacionamiento del hotel. Dice Jeremías 6:16. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntar. Por eso saqué colación lo del carrito. Porque yo miré, hermano, mire, la cámara de reversa que le puse al carrito precisamente para no chocar, pero nunca miré el retrovisor. Y había como una X en la estructura. Entonces donde le pegué fue en la parte de arriba de la cajuela en el X, donde no veía la cámara. Tenemos que estar atentos en todos los caminos, hermano. Porque nos parecieran ser rectos y pudiéramos darnos un golpe inmerecido. Amén. Y solamente el Espíritu Santo nos puede guiar, hermanos. Dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad. Dice primeramente mirad y después preguntar. Porque otra de los pensamientos que se nos viene en la mente, le preguntamos al primero, hermano, que está ahí. Pero no miramos cómo son. Dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, hermano, si lo aplicamos en una vida cristiana, hermano, usted por creer que es pastor le va y le pregunta. Pero ¿qué tal que si no es un pastor verdadero? O es un pastor verdadero, pero tiene no la doctrina del Señor. Y por eso se desvían. Acá los hermanos, dice que se encontraron a los hermanos que venían, ¿verdad? La familia Romero. Y que estaban atendiendo unos pastores. Le digo, ¿pero cuáles pastores? Saber si son pastores. Por ejemplo, el pastor Gil, hermano, tiene poco de entrar, hermano, a la doctrina. Y me iba y me preguntaba, pero yo le preguntaba a él, ¿cómo es que se mueve donde estaba? ¿Y cómo es que hacían esto? ¿Y cómo es que hacían el otro? Y él me decía, fíjese que era todo bien diferente. Dice, pero ahora. Y eso fue un tiempo para, hermanos, saber nosotros. Pero necesitamos mirar cuáles son los frutos, hermano, para que tú pidas un consejo realmente. Por sus frutos los vas a conocer. ¿Sí? Entonces dice, y preguntar por los senderos antiguos. Aquí dice, y habla, hermano, que lleguemos así como llegamos al Evangelio, que preguntemos cuál es la dirección. Es decir, hermano, que paremos y observemos cómo están los ambientes. Digamos, hermano, si nuestra economía anda mal, ¿por qué será? Pararnos tantito y mirar, observar qué es lo que está pasando. ¿Le faltará unción al pastor Miguel? Por eso yo estoy en escasez. Porque se vale cuestionarlo. ¿Habrá cometido algo mal? Me estoy echando yo la culpa para no echársela a otro. Pero debemos de pararnos, hermano, y preguntar qué es lo que está pasando. ¿Por qué no fluye? ¿Cuál es el buen camino? Dice. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre, ¿cuál es el buen camino? Entonces todo lo que está escrito, hermano. El escrito está, hermano, tiene que ver mucho en nuestras vidas. Si no está escrito, hermano, déjeme decirle que le están contando mentiras o le están manoseando el alma. Si me estoy dando a entender. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, hermano, que si vamos por otros caminos nos cargamos. ¿Cuál es el buen camino? Abraham, hoy te toca este mes pagar el mes de la renta, debemos 12,000 pesos. Ese no es el camino. ¿De quién es la obra? Y él proveerá, hermano. Pero hay ministros que cargan hacia el pueblo. Ese será un camino de Dios. Por mucho que tenga fichas el hermano Abraham, va a llegar el momento en que se va a cansar. Va a decir, si soy su oveja, no soy su papá, pastor. Su papá está allá arriba.
Porque yo así le contestaría, y así le contesté, perdóneme usted. Ay, santo Dios, ya, que el Señor me guarde. Mire, hermanos, es un tiempo de volvernos a Dios. Oseas 10:13 habla y dice: habéis arado iniquidad, habéis cegado injusticia. Pero ¿cuál fue la semilla, hermano? ¿Cuál fue la semilla de esa iniquidad? Mal pensamiento. Por eso, hermano, araron iniquidad y cegaron injusticia. Habéis comido fruto de mentira, porque has confiado en tu camino, en la multitud de tus graneros, pero no confiamos en el Señor. Es decir, hermano, que, mire, en este año del retorno, todo lo que siembre usted le será devuelto. Si usted siembra discordia, si usted siembra odio, si usted maldice, pero si usted bendice, está sembrando, hermano. Va por el camino correcto. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Si me estoy dando a entender, miren, ya me quedan 6 minutos. Vamos 54, terminamos al 60, ¿sí o no? Estoy esperando un minuto para que suba Gael. Y dice a la 1, a las 2, y todavía te falta. A las 3 ya son. Porque has confiado en tu camino, en la multitud de tus graneros. Y no terminé, hermano. Primera de Reyes 16:26. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en los pecados con que hizo pecar a Israel, provocando al Señor Dios de Israel con sus ídolos. Recordemos que cuando leemos la escritura, hermano, Jeroboam realizó 12 becerros de oro. Que era un rey, hermano, que, reinó después de Salomón. Pero ¿cómo eran sus caminos de él? De pecado y de perdición. Y mire, hermano, esta diapositiva ya no la puse ahí porque estuve estudiando, hermano, en lo que usted estaba lavando. Dice, después de este suceso, Jeroboam no se volvió de su mal camino. Tenía malos caminos, pero él no se volvió. Y dice, más bien volvió a designar sacerdotes de entre la gente común para los lugares altos. Es decir, hermano, que en este tiempo va a haber quien va a decir, tú eres pastor. Se va a poner ropa sacerdotal y no va a funcionar. Va a levantar pastores a diestra y siniestra. Como escucharon al apóstol hermano decir que iba a enviar. Ya cualquiera se está proclamando. Y no es así. Debemos de tener cuidado. Ahora, ¿sabe qué es lo que significa Jeroboam, hermano? El pueblo contenderá. Hay una división. Los malos caminos de Jeroboam, hermano, es la idolatría. Es decir, que mucho ministro, hermano, va a provocar, hermano, esa idolatría. Porque le va a decir, José Luis, ahora eres pastor, ¿cómo me ayudas? ¿Cómo sacas tus fichas que el Señor te ha dado para respaldarme? No, si todo lo que viene del Señor. Ha tocado tu corazón y te ha dado. Porque eso solamente lo puede dar el Señor. Pero aquellos que quieren comprar con sus propios recursos, así como estos hermanos que tienen poder adquisitivo, hermano, y que no es de ellos, sino que ay, ¿para qué el Señor me dio esta boca? Pero yo les he dicho que mi boca no es bodega. Están usando recursos de otra persona para querer ser pastores. Así no es el orden. El orden es cuando, hermano, tú te presentas con un corazón humilde y le dices al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Pero cuando tú empiezas a querer, hermano, a ser un ídolo de aquel que te pusieron a precedir, como comprándole regalos, como haciendo tal cosa, haciendo otra.
Fíjese que de una de las cosas que el Señor me puso en mi corazón, hermano, cuando levantamos esa ofrenda para el alimento de los siervos, yo vi que eran, hermano, 400 pastores. Y yo dije, ¿cómo voy a hacer ascensión? Nada más le voy a dar de comer a 15. Yo lo puse delante del Señor y le dije, mejor que toma esto y que ellos dispongan. ¿Para qué metemos en problema? Dice la escritura del Señor, Levíticos 26:22, soltaré entre vosotros las fieras del campo, que os privarán de vuestros hijos, destruirán vuestro ganado y os seducirán en número, de manera que vuestros caminos queden desiertos. Cuando andamos en nuestros propios caminos y no en los caminos de Dios, hay escasez, hay fieras, hay devoradores, por hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero cuando confiamos en el Señor y andamos en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, hermano, hay una gran abundancia y bendición para nosotros. Ciertamente va a haber, hermano, procesos, ciertamente va a haber obstáculos, pero va a ser de gran bendición para mi vida. Deuteronomio 28:29, y darás, dice, andarás a tientas a mediodía, como el ciego anda a tientas en la oscuridad. No serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Pero ¿sabe esto por qué, hermano? Le ocurrió al pueblo. Por no servir con alegría cuando tenía la abundancia de todas las cosas. Cuando nosotros pensamos, ¿para qué le servimos al Señor? Mire, ayer me hablaron por teléfono y me reclamaron. Me dijeron, es que usted ocupa a mi marido para su uso personal. Usted lo envía para allá, para acá. Pero le digo, mire, él ha dispuesto su corazón a servir al Señor, no me sirve. Ciertamente le he dado el privilegio que me ayude a servir a mi familia. Pero no es el único, porque algunos han levantado su mano y han querido ese privilegio que mi hermano tiene. Algunos de sus propios recursos han puesto para servir a casa pastoral. Pero más sin en cambio, él nada más tiene el corazón dispuesto, porque lo que peleaba ella, que ponía todos sus recursos para servir. No es así. Pero eso es por caer en su pensamiento, y ese pensamiento lo lleva a un camino de mal y de muerte y de división, de dividir su casa. Cuando tú aprendes a servirle al Señor, cuando tú dispones algo para el Señor, esto se acata. Mira, yo no llevé a los pastores porque me iban a dar algo. Un pastor, el primer pastor, agarró y se bajó bien contento, me dice, ten. Me dio 500 pesos. Yo iba sin ningún clavo, hermano. Ya me había gastado la siembra, ya la había sembrado toda. Pasé a la gasolinera y con la gasolina que tenía, Dios proveerá. Pero yo no les pedí, y él agarra y me dice, ten. Digo, no, ¿cómo crees? Dice, ten. Y me recordé del año del retorno. Dije, si no se los recibo, no le van a retornar. No va a retornar a mí la bendición. Lo bendije y se fue bien contento. Me escribe al poco rato y me dice, ay mamacita, porque yo le contaba de ese comediante, hermano. Cuando íbamos en el camino, ese bachudo, se me salió decirle, ay mamacita, así como ese, y ya ve que mi voz parece que es una trompetilla, ¿verdad? Él se reía, iba en el camino y dice, fíjate que estuve bien a gusto, gracias por este momento. Nunca me la había pasado en un
Señor te siga usando. Y se iba recordando de todo porque ya le aguantaba, me llevo bien con él y el pastor se acerca y me dice: qué bonito traje rojo traes, parece Santa Claus. Y llega otro hermano, el hermano de Miami, que traía un chaparrito, barbudito, su traje verde. Dice: pero mira, acá está tu duende, no te sientas mal. Y de todo eso se recordaba, nos reíamos, hermano, porque no hay ofensa. Se recuerda, estamos en una coinonía tan hermosa. Y le digo: mira, todo el tiempo que me diste y lo que aprendí contigo también fue de bendición. Cuando regresamos por el otro pastor, él me dice: Wilito, ya di todo lo que te di. Traía un reloj precioso que me gustaba, pero a saber a quién se lo dio. Dice: ya hasta el reloj di, pero ¿te gustan las esclavas? No, sí me gustan, y aquí están. Si un pastor me las regaló, digo: mira, lo que te regalan no se regala, pero si en tu corazón está, yo lo recibo. Pero no conforme con eso, dice: seguirte, porque yo ya traía los 500 del otro. Y yo les iba a invitar el desayuno a Abraham, a mi hermano Berna, porque iba con nosotros. Nos fuimos a la barbacoa y cabalito lo que traía. Pero el pastor Berna dice: yo pago. Pagó el almuerzo y me sobran los 400. Dije: ya le hice, con esto le voy a poner más gasolina al carro. Y íbamos a pasar y él me dice: no le pongas hasta que le pongas allá de regreso, yo te lo voy a llevar. Y yo: no, pastor. Dice que sí, hombre. Antes de llegar, ya vimos el aeropuerto, empieza a sacar todo su dinero mexicano. Y todavía me dio $20 para llenar el tanque. Póngale gasolina, dice. Y se desvió el hermano. Cuando uno aprende a andar en los caminos de Dios, hermano, mira, vas a padecer de nada. El Señor sabe de lo que tienes necesidad. Solamente necesitas disponer tu corazón. Cuando llegamos aquí, hermano, que me trajo el hermano Abraham, le digo: ten, no me lo quería recibir. Pero mira que si no reparto la bendición, no regreso. Llévale a tu esposa unos porros para que coma. Este tiempo, hermano, si queremos que retorne la bendición a nosotros, tenemos que sembrar, tenemos que disponer nuestro corazón. ¿Qué semilla, qué tipo de semilla debemos de sembrar? Pues la preciosa semilla que es Cristo. Saber que Él murió por nosotros, saber que Él dio su propia vida para hacernos salvos. ¿Cómo no darla de nosotros en un servicio? Ciertamente estamos molidos, pero Dios se agradó, hermano. Le puedo decir que Dios se agradó de su servicio. Hechos 13:10 dice: dijo: tu hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño, fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Porque hay hombres como el mago Elías, que torcía los caminos, que trataba de adivinar, hermano. En este tiempo, hermano, tu camino puede ser torcido, hermano, por escuchar, hermano, aquellos que realmente no son de Dios, pero hablan de Dios. Es tan fácil, hermano, que hay un hilo de que te hagan involucionar. Por eso el Señor pide: volveos a mí, porque yo me volveré a vosotros. ¿Y cómo debemos de volvernos a Él? De nuestros pensamientos, volvernos en oración, decirle: Padre, muéstrame en qué te he fallado. Llegar con un corazón contrito y humillado, reconocer nuestra iniquidad, decirle: perdónanos, Padre, te hemos fallado.
Reconocer que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos día a día de Él. Primera de Corintios 4:17, por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseñó en todas partes, en cada iglesia. ¿A quién envía el Señor? Tú tienes un apóstol, hermano, que te está mostrando el camino de Dios. Por nuestra autoridad. Ciertamente está sufriendo ataques, hermanos, dentro de la misma familia. Ahorita lo están atacando, que según salió en TikTok, dice, mire cómo llega el pastor Sergio Enríquez, quisiera ser pastor. Pero nadie sabe el esfuerzo que hizo antes de, hermano, de subirse a un helicóptero. Si fue ofrendado, ni modo que va a desperdiciar, hermano, la bendición. Por eso hoy es necesario despojarnos del pensamiento humanista. Ahora lo critican que porque trae guaruras. Pues cómo no, si sus hijos se lo puso, si él es, hermano, una autoridad en lo secular, es un diputado. ¿Cree que no van a atentar contra su padre para manipularlo? Estás viendo que él va en pos de otros dioses y que te lleva a otros dioses fuera de un Dios vivo, hermano, como es nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí, hermano, apártate de ese camino porque no es el correcto. Yo les pregunto, hermano, porque muchos dicen, sí, todos llevan sus diezmos y ahí van engañados. Y Sergio Enríquez, ¿a quién les diezma? Dice. Yo le quiero preguntar, ¿y cuánto les ha cobrado para el retiro de verano? ¿Y cuánto les ha cobrado para la proclama? Porque todo eso lo pone. Usted viera en el retiro ahorita cuánto se gastó, hermano. Y todo salió, hermano, mire, primeramente de la mano poderosa de Dios. Porque cada uno de los pastores que se sumaron a hospedarse a usted aportaron para, hermano, que se obtuviera el salón. Cada pastor aportó su cuota ministerial, que era, hermano, una cuota simbólica para mi parecer. Y con eso se pagó el audio y el video. Otros hermanos alzaron su mano, que faltan los botes para el ofrendero, yo. ¿Qué falta esto? Si yo con lo que aporté, hermano, en lo que sembré, me quedé corto. Andaba con los pastores para allá y para acá. ¿Y sabe de dónde salió eso? De lo que usted sembró aquí. ¿Y de dónde salió de lo que usted sembró? Pues de la mano poderosa de Dios. Por eso dice la Escritura que un vaso de agua quedará sin recompensa. Pero muchas veces el pensamiento del ser humano dice, ¿yo para qué le doy? ¿Para qué anda en helicóptero? ¿Yo para qué le llevo los diezmos de diezmos? Eso lo dicen los pastores. Pero cuando vemos, hermano, que esa siembra logra tocar el corazón de Dios, hermano, suceden cosas impresionantes en nosotros. Póngase sobre sus pies. Oremos por nuestro apóstol y digámosle al Señor que lo use, porque también debemos de interceder para que el diablo no toque su corazón, que el Señor lo reprenda y no nos haga volver, hermano, a un legalismo, volver, hermano, a la iniquidad, sino que el Señor lo use y que le siga dando para bendecirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, primeramente porque has hablado a nuestro corazón
Y a través, bendito Padre, de esta palabra estás transformando nuestra forma de pensar para andar en el camino correcto. Te pedimos, Señor, que bendigas la vida de nuestro apóstol, el apóstol Sergio Enríquez Oliva, Señor, el cual desde aquí lo bendecimos, Señor. Guárdalo, cúbrelo, bendito Dios, con tu sangre poderosa. Te pedimos, Padre mío, que, bendito Dios, tú lo cerques con vallado de ángeles, Señor. Que lo hagas invisible ante cualquier hueste, potestad o principado de maldad. Te pido, Señor, que tú, bendito Padre, le bendigas, no permitas que él caiga en herejías, en apostasías, para que nos lleve a un camino que no es correcto, Señor. Queremos ir en pos de ti, Señor, por eso te pedimos que uses su vida, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, Padre. Hoy nos volvemos de nuestros malos pensamientos, los entregamos delante de ti, Señor. Rechazamos toda iniquidad, todo pecado, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre mío, a salir, bendito Padre, de lo que tenemos que salir, Señor, de esos círculos viciosos, Señor, que muchas veces, Señor, nos hacen dar vueltas, Señor, y no avanzar, bendito Padre, en nuestra bendición. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre mío, que tú hagas la obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Que, Padre mío, nos enseñes, bendito Dios, a caminar conforme a tu voluntad. Que nos enseñes a andar por el camino de bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido que bendigas este pueblo que fue esforzado, Señor, y que te sirvió con alegría, Señor, y que tú te pudiste alegrar de cada uno de ellos y de su servicio, Señor. Te pido, bendito Padre, que este servicio les sea remunerado, puesto que tu palabra lo dice, Señor. Te pido, Señor, que les bendigas grandemente, que, Padre mío, multipliques al 100 por 1 los recursos, bendito Padre, que ellos dispusieron para agradarte, Señor. Te pido, Señor, que mires esta ofrenda, Señor, que mis hermanos, Señor, realizaron para agradarte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, los bendecimos. Amén y amén. Y asimismo, déselas al Señor, déselas más fuerte. Asimismo, bendigo tu entrada, tu salida. Bendigo tu canasta, tu artesa. Bendigo tu alacena. Bendigo la mesa en medio de tu hogar, para que en ella encuentres siempre la porción de pan que te corresponde a ti y a los tuyos, y un poco más para que puedas dar de gracia. Bendigo tu empresa, tu trabajo, tu negocio. Bendigo la obra de tus manos. Bendigo tu entrada, tu salida, siempre pidiéndole al Señor que te haga próspero en todo, así como prospera tu alma. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor levante su presencia sobre tu cabeza y te dé paz. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos. Amén y amén. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón.